Buenas tardes, hermanos. Les habla Jorge Escobar. Ahora un poco emocionado es mi primera grabación en domingo, iniciando la enseñanza número 20. El título: El diablo no te permite ver espiritual, oír espiritual, ni hablar espiritual. El diablo, el adversario, encontró la manera de robarte los dones espirituales que Dios depositó en ti. Como te lo expliqué en la enseñanza número 19, somos un espíritu, tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Y la única manera de ver, oír y hablar con Dios directamente es en el espíritu. ¿Alguna vez sentiste que habías entendido una enseñanza, o sea, una predicación, y al poco tiempo ya la habías olvidado? En otras ocasiones viste y oíste algo, y casi al instante ya la habías olvidado también. En la escuela o en el trabajo te enseñaron algo y crees que lo entendiste, pero cuando te preguntan al respecto, lo que respondes no coincide con lo que te enseñaron. No olvides que Dios y los ángeles son espíritus, pero también el diablo y sus demonios son espíritus, y ambos hablan, oyen y ven el lenguaje espiritual. Leemos en Mateo 13, versículos 9 al 15 de la Nueva Versión Internacional. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han botado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el oír, ver y hablar espiritualmente se activa con la fe? Esto lo podemos comprobar en Hebreos 11:1, que dice: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Como claramente te puedes dar cuenta al leer este versículo, te está hablando espiritualmente, porque te garantiza que será lo que hoy no es y verás lo que hoy no se ve. También en Marcos 9:23 dice: ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Observa que hay una condicional sí, que hay un obstáculo a vencer, pero cuando lo vences y crees, logras hacer de lo imposible posible, y también puedes traer de lo inmaterial a lo material, y por lo tanto también podrás entender el lenguaje espiritual, y eso te hace capaz de creer que los ojos, oídos y boca del entendimiento espiritual se activan, y entonces puedes ver, oír y hablar el lenguaje de Dios teniendo fe en Él. En Marcos 11:22 leemos: Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Yo te pido que profundices en esta escritura, indagándolo, que la fe activada y operativa construye el puente por donde se transporta lo posible de Dios a realidad material, imposible para la gente,
o sea, el humano. No olvides también que la fe viene por, según Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, esta palabra activa la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, considera las dos maneras de entender y estudiar la palabra. En la primera, leerla y memorizarla. Pero ten cuidado porque en Corintios 3:6 dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y la segunda manera es leerla y comprenderla. Esto lo encuentras en Hebreos 11:3, usando Reina Valera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto demuestra y comprueba que la fe es la puerta por donde puedes entrar a lo invisible, ver, oír, entender, hablar el lenguaje espiritual. Además, de lo que era invisible, tú lo puedes traer a lo visible, y lo que era inentendible a entendible. Si quieres permanecer hablando y entendiendo el lenguaje espiritual, debes caminar por fe, ya que este es el camino contrario a la naturaleza humana de andar por vista. Y a los que andamos por la fe, los consideran locura. Esto lo encuentras en Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque lo ha de discernir espiritualmente. Por esta razón, muchos personajes, pastores, maestros bíblicos, etc., leen la palabra pero no la entienden en el espíritu y crean doctrinas de demonios para confundir y engañar a los cristianos y a los congregantes de estos tiempos. Y también esto lo puedes encontrar en Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice muy claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. A pesar de que la Escritura fue escrita hace muchos años, la palabra revelada es para el tiempo de hoy, ya que no solo estamos claramente en los últimos tiempos, sino que hay evidencia de muchos pastores engañadores enseñando doctrinas de demonios que ciegan aún a los santos de Dios, manteniéndolos atados, oprimidos y muchas veces poseídos. En Hechos 28, del 26 al 27 leemos: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. El trabajo del maligno, aparte de robar, matar y destruir, es mantenernos pasivos, ciegos, sordos y mudos al lenguaje espiritual. También en Deuteronomio 29:4 dice: Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto nos muestra que desde tiempo remoto Dios, debido a la rebeldía de los hombres, no le revelaba su palabra, o sea, el conocimiento, y la fe de muchos era casi nada,
Por lo tanto, no caminaban más que por obras, o sea, por vistas, milagros, y luego se olvidaban y volvían a su ceguera espiritual, ignorando el lenguaje espiritual de la palabra que nos enseña que la fe te permite ver y oír a Dios. Recuerda que lo que vives por fe se materializa un tiempo después, y esto puede llegar en días, meses o quizás años. De la misma manera, el conocimiento del lenguaje espiritual se revela conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, ten presente que la Biblia como tal es un libro de conocimiento humano, pero la Biblia como palabra viva es la revelación del lenguaje espiritual de Dios para aquellos que ven, escuchan y hablan espiritualmente con Dios. No olvides que la liberación te hará verdaderamente libre, echando fuera de ti todo espíritu inmundo que se opone al lenguaje espiritual, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Yo te pido, Señor, una vez más que tú abras los oídos espirituales de todo el que escuche este mensaje y pueda entenderlo en el Espíritu. También te pido que el ministerio de liberación llegue hasta el último rincón de la tierra y que todo cristiano creyente y congregante alguna vez participe en ser ministrado en liberación, echando fuera de ellos todo espíritu inmundo que se oponga a la fe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.